Buenos días. ¿Ahí me escuchan? Buenos días. Buenos días, profe. Sí, sí se escucha. Buenos días. ¿Cómo me les ha ido? Ahí ven la presentación, ¿cierto? Sí, profe, se ve la presentación. Bueno, ok. Entonces, pues básicamente vamos a empezar con lo que corresponde al CIPAD 2. Entonces, déjenme, y yo me voy acá a la presentación. Listo. Entonces, pues les pido permiso para poder eh, grabar. Inicialmente, pues para decirles que pues este es el curso de legislación comercial y laboral. En este momento estamos en un componente que está dado con la actividad, que es básicamente contratos de trabajo y prestaciones sociales. Venimos de una propuesta para temas de reforma laboral, la cual no pasó en el Congreso y está previsto, pues que se pueda de pronto realizar a través de la Constitución bajo un mecanismo que llama referendo. Entonces, el tema de la legislación laboral es supremamente importante, tanto para temas de manejo de Estado como de manejo económico. O sea, eso tiene una trascendencia tanto en todo lo que tiene que ver con los pilares del Estado, los fines del Estado, como básicamente el tema económico. En el tema de derecho siempre hay un derecho y siempre va a generar una obligación y siempre va a ir bajo un sustento de carácter económico para que ustedes lo tengan en cuenta. Tal es la importancia que dentro de la Constitución, pues hay una gama de artículos que fortalecen el tema del derecho laboral. Y en la Constitución Política de Colombia de 1991. Antiguamente había una constitución que era la 1886, pero allí imperaba lo que tenía que ver con la ley y no estaba presente la comunidad internacional. Hoy en día, y con la Constitución de 1991, pues ya está presente la comunidad internacional y está presente el sector privado como pilar fundamental en el manejo de temas de derecho laboral. Han entrado situaciones nuevas que no son contratos de trabajo, sino modalidades de trabajo nuevas como el teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo en casa, ¿sí? Que han hecho que los elementos esenciales del contrato guarden relevancia y se hayan mutado, entonces que hayan cambiado un poquito, pero siguen existiendo básicamente 4 modalidades contractuales para temas laborales que hasta el día de hoy imperan, que son los contratos a término fijo, contratos a término indefinido, contratos por obra o labor determinada y contratos accidentales, ocasionales o transitorios. Yo veía documentos donde me hacían alusión a contratos de aprendizaje, a contratos de prestación de servicios y a otras modalidades. Hubo un documento que hasta me plasmaron un contrato de corretaje, ¿sí? Pero resulta de que estos no son contratos laborales. De los contratos laborales fue lo que les hice mención hace poco. Contrato a término fijo, contrato a término indefinido, por obra o labor determinada y contratos accidentales, ocasionales o transitorios. Entonces, de estos contratos es que se dividen las prestaciones sociales. De hecho, hay otra modalidad de contratos como el contrato de prestación de servicios, en el cual la obligación del empleador no es cancelar prestaciones sociales. Entonces, mire que hay un cambio radical en el contrato de prestación de servicios y en el contrato laboral. De hecho, en el contrato laboral hay empresario o hay empleador y está el trabajador. En el contrato de prestación de servicios hay un contratante y un contratista. Y el contratista tiene una obligación que nace dentro del objeto del contrato a desarrollar, que es el pago de seguridad social, ¿sí? Mientras que en el contrato laboral, pues el pago de seguridad social es atribuible únicamente a las partes, tanto el empleador como el trabajador, en unos porcentajes. Entonces, el día de hoy, de manera muy corta, pues vamos a tratar estos contratos. ¿Mm? ¿Cuál ha sido la importancia dentro del esquema del orden jurídico colombiano de manera particular en temas laborales? ¿Sí? ¿Cuáles son las indemnizaciones de cada uno?
cuáles son los periodos de prueba, ¿sí? Cuáles son las causales, más que las causales, cuáles podrían ser o en dónde podrían estar las causales para terminación del contrato sin justa causa, ¿sí? Y digamos cuál es el medio, como valga la redundancia, como medio de prueba, que obliga la ley para que el contrato se establezca, que puede ser verbal o escrito. ¿Listo? Y vamos a mirar inicialmente la primacía de la realidad sobre las formas, porque es un componente que tiene mucha relevancia hoy en día en temas de contratación, ¿sí? Y posteriormente, pues miramos lo que corresponde a prestaciones sociales de manera muy rápida. ¿Listo? Eso sería lo que vamos a desarrollar dentro del CIPAS. ¿Eh? Si surge alguna pregunta, pues ustedes pueden tomar el micrófono porque pues me queda un poquito a veces complicado mirar la diapositiva y mirar el tema del chat, entonces perfectamente pueden hacer las preguntas que quieran. ¿Listo? Con la Constitución de 1886, la gama de principios en temas laborales pues en realidad no existían. O sea, el tema de los principios pues no guardaban tanta importancia, porque pues la comunidad internacional no estaba presente dentro del manejo de nuestro orden jurídico o dentro de nuestras normas. Digamos que era una comunidad internacional que era muy pasiva en el tema de la Constitución y la misma Constitución no brindaba, digamos, el camino para que la comunidad internacional a través de los tratados internacionales pues nos obligasen a cumplir ciertas normas, ¿sí? Sin embargo, Colombia pertenece desde el año 1918 a una comunidad internacional que se denomina la Organización Internacional del Trabajo. ¿Mm? Esta comunidad internacional pues se creó como una comunidad dada para temas laborales. Entonces allí iban los estados a través de el Ministerio de Trabajo, a través de los empleadores que lo representa hoy en día la ANDI y a través de los trabajadores que lo representan los sindicatos para debatir temas más álgidos en temáticas laborales. Por ejemplo, allí se debatió mucho el trabajo forzado para menores de edad, ¿sí? Entonces, con la apertura de la Constitución de 1991, pues entran los particulares a formar parte de la Constitución y la comunidad internacional y dotándonos de ciertas reglamentaciones, las cuales el Estado colombiano pues debía prever, incorporar dentro de su ordenamiento jurídico, ¿sí? Es así que si uno analiza la Constitución, dentro de la misma Constitución hablan que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Cuando nosotros hablamos fundamental, hablamos que viene incorporado con el ser humano, ¿sí? Que viene incorporado con la dignidad humana, que hace parte básicamente de nosotros. Entonces, bajo ese esquema hay dos artículos, digamos, que erigen todo lo que tiene que ver con la temática laboral, que es el artículo 22 y 25 de la Constitución, que el uno me habla del derecho a la paz y el otro me habla del derecho al trabajo, ubicándolos como derechos fundamentales y que guardan relevancia y que el Estado debe propender por garantizarlos. Cuando yo hablo del concepto de Estado, es un concepto de Estado, como lo decía Napoleón Bonaparte. Y él decía que el Estado somos todos. Entonces, cuando yo hablo del Estado, hablo de un concepto en general, no hablo del gobierno nacional, ¿sí? Sino que hablo de un concepto de manera general, que todos debemos garantizar tanto el derecho al trabajo como el derecho a la paz. Entonces, por ello es que cuando uno está sin trabajo, pues tiene como una inestabilidad, no solamente uno, sino la familia, ¿no? Entonces, por eso lo concatenaron con el derecho a la paz, ¿sí? Dotado el artículo 22 y el artículo 25 de lo que concierne tanto el derecho a la paz como el derecho al trabajo, pues se creó otro artículo que fue el artículo 53 de la Constitución, que lo que hizo el artículo 53 es crearnos unos límites en el derecho laboral. Entonces, si ustedes miran el artículo 53 de la Constitución, el artículo 53 nos habla básicamente de que en Colombia
pues debe replantearse crear un estatuto del trabajo. O sea, que en estos momentos, desde 1991, nos dijeron que se hace necesario que nosotros creemos una normatividad nueva porque pues ya estamos un poquito atrasados. El código sustantivo es del año 50, ¿sí? Entonces vale tener en cuenta que pues debemos necesariamente crear una gama de derechos, ¿sí? Que vayan acorde con la dinámica en temas laborales. Entonces, dentro del artículo 53 es supremamente importante porque el artículo 53 viene de la comunidad internacional, viene de una orden que se da a través de la comunidad internacional que se deben garantizar ciertos derechos dentro del orden político de Colombia. Entonces, el artículo 53 también enumera una serie de derechos que están ahí contenidos, ¿sí? Que están contenidos dentro de ese artículo y que es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Por ejemplo, la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, ¿sí? Entonces, esa igualdad de oportunidades está hablando de una igualdad frente a la ley. Entonces, ¿de qué me habla? Me dice, venga, en temas de contratación, pues brinden mecanismos para que todos puedan acceder a laborar, ¿sí? Y esa igualdad de oportunidades tiene que estar enmarcada de que todos los ciudadanos, cumpliendo los requisitos, puedan optar por tener un empleo, ya sea en el sector privado como en el sector público, y en unas condiciones dignas, ¿sí? Es más, si hay una persona que tiene una pérdida de capacidad laboral, por ejemplo, que sea invidente, pues tienen que brindarle todos los mecanismos para que ella se pueda desarrollar en un puesto de trabajo. Entonces, ese concepto de igualdad de oportunidades se hace frente a todos y frente a la ley, ¿sí? Entonces, frente a la ley, esa igualdad de oportunidades no está hablando de una igualdad de oportunidades física, sino de una igualdad de oportunidades donde propenda básicamente porque aquellos que tienen cierta desventaja frente a la ley, pues los volvamos iguales ante la misma. Entonces, un caso puntual, no sé si ustedes conocen la Gran Estación en Bogotá. Si han tenido la oportunidad de ir a la Gran Estación en Bogotá, se dan cuenta que allí trabajan muchas personas que tienen una pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Por ejemplo, allí hay situaciones como la del enanismo, mal denominado enanismo, que es una enfermedad que ciertas personas padecen y que no logran, digamos, llegar a una altura determinada, ¿sí? O que ciertas personas que han sufrido diferentes accidentes pues han tenido una pérdida de capacidad laboral y se encuentran en silla de ruedas, ¿sí? Entonces, bajo esa igualdad de oportunidades y mecanismos de inclusión, el Estado, digamos a través tanto del Congreso como del Gobierno Nacional, pues han dotado de mecanismos como una ley de mecanismos los cuales permitan que aquellas empresas que incorporen personas bajo esa condición les ayude en temas tributarios. O sea, se puedan ahorrar cierta plática incorporando ese tema de trabajadores. Esto se hizo a través de la igualdad de oportunidades. Son procesos de inclusión y son procesos de participación de personas que sufren de una pérdida de capacidad laboral y que se hace necesario que se incorporen al mundo laboral para tener una vida digna. Entonces, esto sería un ejemplo de igualdad de oportunidades. Otro ejemplo de igualdad de oportunidades, ya no encaminado a una pérdida de capacidad laboral, sino a una circunstancia de inclusión, pasa con la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del Servicio Civil es una entidad que se creó, ¿para qué? Para garantizar ese principio de igualdad de oportunidades como pilar fundamental del Estado. ¿Mm? ¿Y cómo se hizo? Pues se creó una entidad que permitiera ofertar empleos públicos y los cuales usted, previo cumplimiento de requisitos, pues pudiera usted postularse y hacer una serie de etapas y poder acceder a un puesto en una entidad pública, ¿sí? Bajo el criterio de igualdad de oportunidades, ¿no? Cumpliendo los requisitos, pues eventualmente usted tiene derecho a poder acceder a un empleo entre una entidad pública que garantice ese libre acceso, ¿sí? Entonces, mire que con el artículo 53, pues eventualmente se abrió una gama, ¿sí?
en igualdad de oportunidades para que ese trabajador le permitiese poder acceder al empleo público. En el empleo privado, pues ha sido un poquito más complicado, ¿no? En el empleo privado ha sido un poquito más complicado porque esa igualdad de oportunidades, pues a veces no se manifiesta acá como un tema altruístico, o sea, como un ideal, sino que pues se continúa, digamos, a discreción del empleador. ¿M? De hecho, hay una norma que están obligadas a cumplir las entidades públicas, pero que ni siquiera las cumplen las entidades públicas, ¿sí? Y esa entidad pública, la norma está enfocada en que esa entidad pública debe tener como mínimo el 50% de su planta en un número de mujeres. O sea, como mínimo tienen que haber el 50% de mujeres en las entidades públicas. Y uno se va a una entidad pública y ni siquiera ellos lo cumplen, ¿sí? Ni siquiera ellos cumplen con ese 50% de número de personas que deben estar vinculadas en calidad de mujeres a una entidad pública. Entonces el sector público, pues mucho menos, digamos, el sector privado, perdón, mucho menos lo va a tener en cuenta. Hay muchas empresas que todavía está el tema patriarcal, pero es un concepto básicamente de igualdad de oportunidades que lo que busca es que se materialice tanto en el sector público como en el sector privado. Y por eso se han creado mecanismos para garantizar procesos de inclusión e incorporación de trabajadores que tienen ciertas desventajas, ¿sí? O que eventualmente se logre la participación de un conglomerado de personas que quieran acceder a ese puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, ese artículo 53 nos dota de un tema de igualdad de oportunidades. Bien, ¿alguna pregunta ahí con la igualdad de oportunidades? Listo, creo que no hay ninguna porque nadie contestó. Entonces, esa igualdad de oportunidades también está materializada con los pilares de la contratación en temas laborales, ¿sí? Ejemplo, tratar de finiquitar esos contratos de prestación de servicios que en últimas, pues tanto han afectado al contratista o al trabajador, ¿sí? Y que pues se ha tomado desde la Constitución, desde la edificación de la Constitución de 1991, que estos contratos de prestación de servicios pues en realidad tengan o cumplan con el objetivo para el cual fueron creados, ¿sí? Entonces, pues no, hasta el día de hoy no ha tenido ese impacto ni en las entidades públicas ni en las entidades privadas y todavía termina contratándose a la gente, ¿sí? Para simular una contratación diferente a un contrato laboral, ¿sí? Pero eso lo miramos ahorita con un principio que se denomina primacía de la realidad sobre las formas, ¿correcto? Y también otra serie de contrataciones, pues que han causado un detrimento dentro de la contratación laboral en particular. Por ejemplo, lo que pasó con las cooperativas de trabajo asociado, que las cooperativas de trabajo asociado también fueron mecanismos para simular que no existían contratos laborales. Pasa algo similar en la actualidad con los contratos sindicales, que también lo utilizan para defraudar la ley o hacerle una trampita a la ley. Entonces, eso es lo que concierne con el tema de igualdad de oportunidades. Dentro del artículo 53 también hay algo que se denomina remuneración mínima vital y móvil, ¿sí? Proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Entonces, cuando a mí me habla de esto, me habla, venga, de un salario que sea justo, ¿sí? De un salario que me permita suplir mis necesidades y además de eso que tenga el carácter de móvil. Cuando a mí me dice que me permite suplir mis necesidades, no me habla del salario mínimo. O sea, podría hablarse dentro de este mínimo vital y móvil del salario mínimo es lo que yo debo ganar como mínimo, ¿sí? Pero de ahí para arriba, pues yo debo tomar en cuenta el principio de mínimo vital y móvil, es cuando a igual cantidad de trabajo, igual remuneración. Entonces, yo tuve un caso, por ejemplo, en 472, donde una señora llevaba trabajando 13 años.
y la señora llevaba o estaba incorporada a esa entidad de 472 a través, durante ese tiempo, a través de empresas de servicios temporales. Ella no había logrado acceder a planta, ¿sí? O sea, que estuviera vinculada directamente con la entidad pública o entidad mixta, porque esa tiene una mixtura, no había podido acceder directamente a la entidad, sino que lo que pasaba era que la contrataban o la tercerizaban a través de una empresa de servicios temporales, ¿sí? Y la señora desarrollaba una actividad que era algo que se denominaba operaria 2, ¿sí? Pero resulta que ella como operaria 2 ganaba un salario inferior al que ganaba la operaria 2, que era de planta o que estaba vinculada, digamos, directamente a la empresa. Entonces, voy a colocar un ejemplo hipotético. Ella ganaba 3 millones y la otra persona, la que estaba vinculada a través de planta, pues ganaba 5 millones. Había una diferencia en cuanto a lo que vengaba una frente a la otra, pero no había una diferencia en cuanto al tema del trabajo, o sea, en cuanto al tema de la actividad. Digamos que las dos personas hacían lo mismo y recibían la misma cantidad de trabajo. Entonces, lo que propone ese mínimo vital y móvil es garantizar de que igual cantidad de trabajo, igual remuneración. ¿Qué se optó? Pues iniciar un proceso laboral buscando garantizar ese mínimo vital y móvil. Al final, la empresa le tocó replantear, hacer una reliquidación porque ya le habían terminado el contrato de trabajo, liquidarla, o sea, tomar las prestaciones sociales, volver a hacer la reliquidación para cancelarle el valor actual con el que ella debió haber salido, ¿sí? Que era el salario que ganaba, algo parecido a lo que ganaba un trabajador de planta bajo las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, mire esta tan importante, el mínimo vital y móvil permite determinar que a igual cantidad de trabajo, igual remuneración, ¿sí? Y se puede hacer a través de dos vías, tanto la vía constitucional, que podría ser una acción de tutela, ¿sí? O a través de un proceso laboral. La acción de tutela para estos casos es bastante complicado porque a veces los jueces son renuentes, digamos, a garantizar este tipo de derechos. Entonces le toca a uno ir a través de un mecanismo que es el juzgado laboral. Pero este principio de remuneración mínima vital y móvil habla acerca de la proporcionalidad tanto en la cantidad de trabajo como en la calidad del mismo en cuanto a su pago. ¿Listo? ¿Bien ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Me escuchan bien? ¿O era que no me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Es decir, que lo del mínimo legal y móvil es algo más del mínimo, ¿sí? El mínimo vital y móvil, el mínimo vital y móvil, si quieres cierra el micrófono. El mínimo vital y móvil, yo no hago, es que digamos, cuando uno habla con las personas, creen que es el salario mínimo, ¿sí? No es solamente el salario mínimo. Lo que dice la Constitución es que usted debe garantizárselo un mínimo, pero también tiene que tener en cuenta, digamos, la actividad que usted desarrolla. Porque si dentro de la empresa a usted lo mejoran, pues le van a afectar ese mínimo. Tiene que ser a igual cantidad de trabajo, igual remuneración. Y también tiene que tomar en cuenta algo que se me estaba olvidando, que es que de manera anual a usted tienen que hacerle el incremento. Por ejemplo, hay empresas donde usted gana más del salario mínimo. Entonces, ustedes ganan, por ejemplo, 3 millones de pesos. El salario mínimo está actualmente en 1.423.500. ¿Sí? Tomando en cuenta eso, pues usted gana más del salario mínimo, usted gana 3 millones de pesos. Y pasa al siguiente año, al 2026, y el empleador decide no hacerle el incremento que porque usted ganaba más del mínimo y que el incremento está dado para aquellos que ganan hasta el mínimo, ¿sí? Entonces eso no es cierto, porque es que una libra de arroz no vale lo mismo que vale en el 2024 a la que costó en el 2025, o lo que cuesta en el 2025. Entonces, mire que debe existir necesariamente una movilidad dentro del salario. Además, usted cuando trabaja en una empresa, digamos, cuando usted ingresa, a igual cantidad de trabajo, igual remuneración frente a otros. Entonces, lo que les contaba, operaria 2, ganando menos, la operaria que está vinculada a través de una tercerización de una empresa de servicios temporales
frente a una trabajadora que eventualmente labora en la empresa, digamos, en calidad de planta. Entonces, ahí hay una diferencia, o en el caso que la expuse hay una diferencia y no debería existir. Alguien me preguntará, pero si una llevaba más que la otra, sí, claro, pero son beneficios que se deben dar desde una óptica diferente, ¿no? Desde una óptica diferente, pero no en la cantidad de trabajo, o sea, no en la cantidad de trabajo. Ese beneficio tiene que estar incorporado, digamos, de manera diferente dentro de la normatividad de la empresa, ¿correcto? Bien, Sí, profe, correcto. listo. Viene un principio que se denomina estabilidad en el empleo, ¿sí? Ese principio de estabilidad en el empleo habla de que cuando un trabajador tiene ciertas eh, características, ¿sí?, que hacen que no sea igual frente a otros, pues hay que garantizarle básicamente una estabilidad dentro del puesto de trabajo. Ese principio inicialmente se denominó principio de estabilidad laboral reforzada, ¿sí? En el sector público se denomina retén social. O sea, allí le cambiaron un poquito el nombre, pero sigue siendo el mismo principio de estabilidad en el empleo, de estabilidad laboral reforzada, ¿sí? El retén social que se habla de las entidades públicas. Hoy en día ya no se llama estabilidad laboral reforzada, sino se llama estabilidad ocupacional reforzada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya aplica absolutamente para todos los mecanismos de contratación. Antiguamente aplicaba únicamente para los contratos laborales, ahora aplica para todo tipo de contratación. Por eso yo hago la diferencia entre contratos laborales y otro tipo de contratos, como el contrato de prestación de servicios, que no es un contrato laboral. Yo allí no puedo liquidar prestaciones sociales. En el contrato a término fijo, en el indefinido, contrato accidental, ocasional o transitorio, o contrato por obra o labor determinada, sí. Ahí sí lo puedo liquidar, ¿sí? Entonces, inicialmente este principio de estabilidad laboral reforzada o estabilidad ocupacional reforzada, pues se dio para quiénes, para los contratos laborales, ¿sí? Más no para los contratos o para otro tipo de contratos diferentes a los contratos laborales. Entonces, este principio de estabilidad ocupacional reforzada, pues lo que hace es garantizar el puesto de trabajo, ¿sí? Cuando el trabajador tiene ciertas contingencias, ¿sí?, que lo hacen diferente frente a otros trabajadores que laboran dentro de una empresa, ¿sí? O sea, lo ha dicho la Corte Constitucional, el trabajador tiene una debilidad manifiesta, o sea, una desmejora, ¿sí? Entonces, la misma Constitución y el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 405 y otros, pues habló básicamente acerca de que cuando un trabajador tiene ciertas debilidades, pues hay que protegerlo y garantizar el puesto de trabajo. Y habló algo que se denominan fueros. Y los fueros no es más que unas garantías que va a tener el trabajador, ese trabajador en particular que tiene ciertas contingencias. Entonces, por ejemplo, el trabajador sufre una pérdida de capacidad laboral o una desmejora en su salud, como una incapacidad. Y esa incapacidad puede ser permanente, puede ser temporal. Cuando me hablan de temporal es por un periodo de tiempo no muy prolongado. Por ejemplo, puede estar incapacitado 15 días, 20 días, un mes, ¿sí? Pero cuando me hablan de incapacidades permanentes son incapacidades que superan los 180 días y que causan en el trabajador un periodo de tiempo el cual va a estar ausente, digamos, de su puesto de trabajo, ¿sí? O puede pasar que ese trabajador no esté incapacitado de manera permanente ni temporal, ¿sí? Pero tenga una pérdida de capacidad laboral, entonces que él se encuentre, digamos, con una enfermedad que lo mejore como un ser humano, ¿m? Y que esa enfermedad pues no lo incapacite, sino que conlleve algún procedimiento para tratar de recuperar ese trabajador o para tratar de que ese trabajador tenga una vida digna. Ese fuero o esa garantía va dada para no ser ni mejorado, ni trasladado, ni terminado su contrato laboral, hasta que ese trabajador pueda superar esa situación, ¿sí? Y esa protección
que viene tanto de la ley como de la Constitución, ¿sí? Se denomina fuero por discapacidad o por salud, ¿sí? Que viene de la ley, hay una ley en particular para ese fuero por discapacidad o por salud, y se llama básicamente la ley 361 de 1997, y esa ley la denominaron ley Klopatowski, ¿sí? Y cuando habla de la Constitución, es que dentro de la Constitución en particular, el artículo 53, habla de esa estabilidad laboral reforzada o esa estabilidad en el empleo, ¿sí? Entonces, ese fuero por discapacidad o por salud es muy renombrado, ¿por qué? Porque garantiza el puesto de trabajo, ¿sí? A ese trabajador o a ese contratista, ¿sí? O a esa persona que sufre un detrimento en su salud, ¿sí? Que bien puede ser por una incapacidad permanente o temporal, que bien puede ser porque está en un procedimiento, ¿sí? Para la mejora de su salud, ¿sí? O también ha dicho la Corte que puede ser que esté padeciendo alguna enfermedad terminal, que no le va a permitir recuperarse, pero que acrecentarle la situación, terminando el puesto de trabajo, mejorándolo, o eventualmente trasladándolo, va a causar un impacto en ese trabajador, ¿sí? Entonces, en temas laborales, y ustedes tal vez comprenderán por una actividad que hicieron de contratos laborales, en temas laborales, que está el contrato a término fijo, ¿sí? Si ese trabajador cumple con el periodo dado para el contrato a término fijo, la obligación del empleador es tener a ese trabajador, ¿sí? Si en un contrato, bien sea indefinido, término fijo, por obra o labor, accidental ocasionado o transitorio, que son los laborales, van a mejorar un trabajador, pues tienen que tener en cuenta, digamos, que no lo podrían hacer bajo el entendido de que tiene una contingencia ese trabajador de salud, ¿sí? Y si lo van a trasladar, también tienen que tomar en cuenta esto, ¿no? Tienen que tomar en cuenta que si ese traslado o esa mejora afecta a ese trabajador, acrecentando su situación de salud, pues no lo podrían inicialmente hacer. Bajo esta óptica, tanto en la terminación como la mejora o el traslado, pues los derechos no son absolutos. O sea, en Colombia los derechos no son absolutos. Hay una excepción. Y la excepción es que si usted le quiere terminar el contrato, de mejorarlo o trasladarlo, usted tiene que pedir permiso al Ministerio de Trabajo a través de los inspectores de trabajo. ¿Y cómo lo hace? Ubicando una justa causa. Y las justas causas usted las puede encontrar dentro del contrato de trabajo, dentro del Código Sustantivo del Trabajo, particularmente dentro del artículo 62, 57 y 58, obligaciones del trabajador, ¿sí? Ante un incumplimiento de esas obligaciones, o lo pueden encontrar en una convención colectiva, en el reglamento interno de trabajo, en el manual de funciones. Entonces, mire que hay una gama amplia para invocar una justa causa con los medios probatorios, ¿sí? Y presentárselo al inspector de trabajo, que es el representante del Ministerio de Trabajo, y solicitar la autorización, bien sea para terminar el contrato, de mejorarlo o eventualmente trasladar ese trabajador. ¿Correcto? Bien. ¿Qué conlleva que usted le termine el contrato de trabajo sin esa autorización? Lo de mejore o lo traslade sin esa autorización del Ministerio de Trabajo. Que usted le darán aplicación al artículo 26 de la ley 361 de 1997, la que les nombraba, que es la de Klopatowski, que hace alusión a 180 días de salario que tendrá que pagarle usted como indemnización por omitir el pago, por omitir el permiso, perdón, ante el Ministerio de Trabajo, particularmente inspector de trabajo. Pero tiene que tomar en cuenta que también tiene que reincorporar al trabajador, o sea, reintegrarlo, y tiene que cancelarle todo lo dejado de percibir, prestaciones sociales, ¿sí? Vacaciones que no es una prestación social, salarios dejados de percibir y temas de seguridad social. ¿Correcto? ¿Bien ahí? ¿Preguntas? Profe, ¿Ninguna? una pregunta. Buenos Dime. días, una pregunta. Esa solicitud para despido por medio del Ministerio de Trabajo, ¿cuánto tiempo más o menos toma?
Pues en realidad debería, Sería que sean efectivas, sí, señor. sí, en realidad debería ser 2 meses, ¿sí? Porque eso está concatenado con el silencio administrativo positivo, negativo. Entendería uno que quedándose los 2 meses, la respuesta es afirmativa, porque así está dentro del Código de Procedimiento Administrativo, ¿sí? Pero lamentablemente, pues a veces los funcionarios públicos no se toman a bien, digamos, la función que desempeñan. Ellos desempeñan una función pública. Y esa omisión a contestar, eso le puede causar un detrimento tanto al empleador como al trabajador y al mismo Estado, en este caso al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, ese trabajador debería responder, el que no contestó debería responder, como le dice el artículo 6º, por omisión o extralimitación en sus funciones. Ahí está omitiendo el deber de la función pública, ese deber funcional que le existe al inspector de trabajo de contestar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el término máximo serían los 2 meses, pero depende de la situación. O sea, depende de la situación, ¿sí? El término como tal sería de 2 meses, pero en la práctica no se cumple. Por desconocimiento de que nace la solicitud, por a veces negligencia del mismo ministerio. Yo tuve esta semana que está pasando, perdón, digamos una situación con una pelada que ya está trabajando en un restaurante y ella trabaja 3 días a la semana, viernes, sábado y domingo, ¿sí? Y en los 3 días me dice que hace alrededor de 43 horas, porque es un asadero de pollos, y ella lleva trabajando 4 años y medio, me decía ella, 4 años y 6 meses más o menos, y sufrió una quemadura. Entonces ella le dijo al empleador, porque el empleador no le paga sino 30.000 pesos el día. O sea, en 3 días ella se gana 90.000 pesos, ¿sí? Si tú multiplicas eso en 4 semanas, más o menos, serían 9 por 4, ¿cierto? Entonces, más o menos, ella estaría alrededor de 360.000, mal contados, 400, 500.000 pesos. El salario mínimo está en 1.324.000, 500. Está desfasado totalmente porque ella está trabajando las horas que trabaja alguien de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿sí? Y entonces ella me contaba de que ella, pues por ese tiempo y todo, ella se fue al Ministerio de Trabajo para que la asesoraran, ¿sí? Y llegaron a un feliz término, digamos, la vinculación con ese restaurante, pero tratando de conciliar las cosas. Y fue al ministerio el inspector o un funcionario ya le contesta de que con mucho gusto, pero que averiguar el número de la cédula del representante legal o del dueño del restaurante, ¿sí? Y que además de eso, el nombre completo, y que además de eso le entregan la notificación para que ella fuera y se la entregara al empleador, ¿sí? A mí me parece que es revictimizarlo, y eso no está dado para que el funcionario le solicite esa información. El funcionario la puede hacer perfectamente, puede solicitarle a la empresa, digamos, que acuda a la conciliación, ¿sí? Pero lamentablemente a veces se crean situaciones que no están previstas ni dentro de la normatividad ni dentro de la lógica, ¿sí? ¿Me entendiste ahí? Sí, señor, completamente. Profesor, y ese tipo de solicitudes frente al ministerio, cuando uno va a despedir a un empleado, abarca también a lo que es la parte de las personas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y demás, siempre y cuando haya una justa causa. Bueno, acá yo no te sé lo de mujeres en embarazo porque ellas tienen otra, dentro de esta gama de principios de estabilidad laboral, ellas tienen algo apartecito. En particular, acá te estoy hablando del fuero por discapacidad o por salud de personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad, ¿sí? Bien sea terminal o una enfermedad temporal, o que están llevando un procedimiento a nivel médico, ¿no? Todo casi que acá es a nivel médico. ¿Sí? El tema de la mujer en embarazo tiene otra gama, o sea, va por otro fuero, que se llama fuero por maternidad o lactancia, ¿sí? Y pues básicamente ese
este fuero por discapacidad o por salud opera para personas que tienen enfermedades terminales o que padecen de enfermedades incapacitantes o de procedimientos que van a mejorar su salud, ¿sí? Entonces, para hacerte esa aclaración. ¿Y la pregunta cuál era? Qué pena. O sea, en concreto, profesor, yo quisiera saber si es posible uno decir despedir a una mujer en estado de embarazo siempre y cuando haya claramente la justa causa. Sí, sí es posible. De hecho, digamos que nos estamos metiendo en el foro por maternidad, pero es posible terminarle un contrato a una persona que está incapacitada o eventualmente a una persona que se encuentra en un procedimiento, ¿sí? O con una enfermedad terminal. Es posible morarlo, es posible trasladarlo, pero con permiso del Ministerio de Trabajo y los inspectores de trabajo, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que eventualmente yo le vaya a terminar el contrato, lo vaya a mejorar o lo vaya a trasladar? Sí lo puedo hacer. Eso dándome de medios de prueba. Yo, por ejemplo, tuve un caso donde una chica, ¿sí? Ella estaba en embarazo, pero es parecido a este tema de la discapacidad. Ella se encontraba en estado de embarazo. Ella lo tomó el embarazo como una pasión, no sé cómo. Entonces, cogía al administrador y lo trataba mal. Lo madreaba, ¿sí? Le hacía señales obscenas. Entonces, llegaba, por ejemplo, si el ingreso era a las 8 de la mañana, llegaba a las 10, se iba cuando quería. ¿M? Entonces, ¿qué se hizo? Pues se dio un proceso disciplinario, se tomaron en cuenta hasta las cámaras en lugares públicos, los gestos que ella hacía, y el Ministerio de Trabajo dio la autorización para terminar el contrato de trabajo, ¿sí? Se garantizó el derecho del que estaba por nacer, pagándole únicamente temas de seguridad social. O sea, el ministerio le dijo, páguele seguridad social para garantizar la licencia por maternidad, pero no garantizar el puesto de trabajo de ese ya, sino el que está por nacer, para a través del pago de la licencia y desvincúlela. ¿Sí ve? Entonces, en el fuero por discapacidad también podría pasar. Aquel que se incapacita, pero usted lo encuentra, por ejemplo, laborando en otro lado, ¿sí? Y en una misma actividad o parecida a la que desarrollaba allá. Entonces, ahí, tanto en el fuero por discapacidad como en el fuero por maternidad, son situaciones que no son absolutas, ¿sí? O sea, no son absolutas. Yo puedo terminarle un contrato de trabajo a un trabajador con esas características. ¿Listo? Ok, profe, Profe, gracias. profe, tengo ¿Sí? una pregunta. Cuéntame. En el caso de un contrato a término fijo, si la persona sufre una incapacidad larga por un tema de accidente, digamos, la persona se incapacitó a principios de diciembre y su contrato estaba hasta el 30 de diciembre, pero la incapacidad es de más de 2 meses. ¿Se puede terminar el contrato o se debe continuar con el contrato? No te entendí, entonces ahí te doy yo un ejemplo, ¿cierto? Entonces, si, por ejemplo, mi contrato a término fijo, que debo pasar un preaviso con 30 días de antelación, ¿sí? O que me deben pasar un preaviso con 30 días de antelación, porque yo soy el trabajador, termina, qué sé yo, el 31 de marzo del año 2025, y yo estoy incapacitado, tengo una incapacidad de 2 meses, ese contrato se prorroga hasta que yo supere la incapacidad, ¿sí? O sea, no me pueden terminar el contrato hasta que yo supere esa incapacidad. Y si la incapacidad es de manera permanente, ¿sí? Pues ahí toca básicamente solicitar el permiso del Ministerio de Trabajo, el empleador, ¿sí? Si quiere terminar ese contrato de trabajo. Y tiene que alegar que es incompatible e irresistible con la actividad que yo desarrollo, ¿sí? Entonces, tanto no puedo terminar el contrato hasta que no tenga el permiso del ministerio, ¿sí? Tanto sí puedo terminar el contrato si tengo el permiso del ministerio, ¿sí ves? Y así puede pasar con un procedimiento médico.
Entonces resulta de que eventualmente mi contrato termina el 31 de marzo del año 2025, pero a mí me hicieron un proceso médico, ¿sí? Para garantizar mi tema de salud, no sé, un proceso con un oncólogo, ¿sí? Por un tema de un cáncer. Entonces, yo puedo invocar el fuero por discapacidad o por salud, porque terminarme el contrato me va a causar una situación, mejor dicho, me va a afectar el doble, ¿sí? Pero si se puede constatar que usted es una persona que puede subsistir, que además de ese trabajo usted tenía otros medios económicos, ¿sí? Pues mira que no lo va a afectar, ¿sí? Entonces, cada circunstancia de tiempo, modo y lugar cambia en temas laborales, cambia, ¿sí? Entonces tienen que tomarlo en cuenta, ¿correcto? Sí, profe, gracias. Listo. Dentro del principio de estabilidad laboral también está el fuero por maternidad, pero el fuero por maternidad también es la protección, es una protección legal y constitucional, también está en la Constitución y está en una norma en particular, ¿sí? Ese fuero por maternidad también opera que en una mujer que se encuentra en estado de embarazo no puede ser ni trasladada ni mejorada, ¿sí? Ni terminado su relación laboral, salvo que tenga permiso del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Salvo que tenga permiso del Ministerio de Trabajo. Si yo termino un contrato y la mujer se encuentra en estado de embarazo, ya sabiendo el empleador, pues a ver, me voy a hacer acreedor de que me solicite el reintegro, de que pague la indemnización, que son 60 días para este caso, 60 días de salario que debo pagarle prestaciones sociales, pagarle vacaciones y pagarle nuevamente temas de seguridad social. Entonces, mire todo lo que conlleva, ¿sí? Para yo poder terminar un contrato de trabajo a una trabajadora que se encuentre en estado de embarazo, pues debo pedir permiso al Ministerio de Trabajo a través de los inspectores de trabajo, ¿correcto? Y uno opera, perdón, y opera tanto para la maternidad, porque se llama fuero por maternidad o lactancia, como para la lactancia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Durante el tiempo en que estuve en embarazo, esta trabajadora opera el fuero, o sea, la protección. Entonces, por eso es bueno informar, si queda en estado de embarazo, es bueno informar, ¿sí? Tanto el tiempo que está en embarazo como el periodo de lactancia, ¿sí? Entonces, la ley protege nacido, o sea, nacido el bebé, a partir de su nacimiento se cuentan 6 meses como periodo de lactancia. Eso también está protegida, la trabajadora, de no ser ni despedida, ni trasladada, ni desmejorada, ¿sí? Entonces, ahí también está protegida, ¿correcto? ¿Sí? Ese fuero por maternidad se amplió ahorita al padre trabajador del cual su compañera permanente se encuentra en estado de embarazo o su cónyuge y depende económicamente de él. Entonces, ya se amplió. ¿Para quién? Para ese trabajador del cual su cónyuge o compañera permanente, cuando yo hablo de cónyuge, es bajo la figura del matrimonio. Cuando hablo de compañera permanente, bajo la denominada o mal denominada unión libre, ¿sí? Depende económicamente de él. Entonces, depende económicamente, ella no tiene otra forma de sustentarse, de solventarse, perdón, ni nada. Entonces, depende económicamente de él, ese fuero también va a amparar a ese trabajador. ¿Correcto? Bien, si yo quiero terminar ese contrato y mejorarlo o trasladarlo, pues tengo que pedir permiso ante el Ministerio de Trabajo. ¿Bien ahí? ¿Ese incremento es proporcional o es algún porcentaje? No sé, esa pregunta de aquí hacía relación, la de Mónica. Profe, hacía relación, sí, hacía relación a lo que nos estaba explicando de la, Mínimo vital y es que se móvil. me fue el término. Sí, sí, señor, eso es proporcional a lo que aumenta el mínimo anualmente, Sí, o ese aumento. sea, si digamos que el aumento, ahí hay un bache en la ley, ¿sí? Pero debe tomarse como límite básicamente lo que ordenó por decreto, lo que pactaron, digamos, cada año, ¿sí? Debe ser el límite.
o sea, no debe ser inferior a eso. Entonces, así se ha tomado, pero más por costumbre que porque existe una norma legal, ¿sí? Es más, muchos empleadores dicen, no, pero es que no existe la norma, pero es que existe la afectación a ese trabajador que usted no le haga el incremento, porque vuelvo y le repito, el costo de vida aumenta. ¿Ves? Listo. Entonces el fuero por maternidad quedó entendido. Listo. Hay otro fuero que llama el fuero sindical. El fuero sindical es que protege a aquellos trabajadores que desean vincularse también a un sindicato. Y protege para que el trabajador, para que el empleador, perdón, no termine ese contrato, lo mejore o lo traslade, ¿sí? Este fuero sindical es por un periodo de tiempo, ¿sí? Por un periodo de tiempo y tiene varios fueros pequeñitos que dependen de él, ¿sí? Le puedo decir que para terminar ese fuero, pues hay que solicitárselo ¿a quién? Solicitárselo al inspector de trabajo. O sea, yo tengo que, perdón, al juez laboral, tengo que solicitarle al juez laboral, si yo tengo fuero dentro del sindicato, ¿sí? Tengo que solicitarlo como empleador para terminar el contrato y mejorarlo o trasladarlo a ese trabajador que se encuentra forado, ¿sí? En Colombia, cuando yo me afilio a un sindicato, ahí no, yo no adquiero el fuero. Yo tengo fuero cuando hago parte de la junta directiva, ¿sí? Cuando hago parte de la comisión seccional de quejas y reclamos, ¿sí? Cuando yo actúo como negociador, cuando presentan el pliego de peticiones, o sea, actúo como negociador, entonces ya también adquiero fuero, ¿sí? Cuando creo un sindicato, cuando creado el sindicato me adhiero a él antes del registro sindical, ¿sí? Entonces no todos tienen fuero dentro de un sindicato, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si desean ahondar más en el tema, artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, para que sepa quiénes tienen fuero. Y si yo soy el empleador, si quiero terminar un contrato y mejorarlo, trasladarlo, pues toca ir al juez laboral para solicitar el permiso para hacerlo. Hay otro fuero que llama fuero de prepensionados. Y ese fuero de prepensionados es que si yo sé que me voy a poder pensionar, cuento con la semana o cuento con el ahorro actualmente, ¿sí? Entonces, a mí no me pueden terminar el contrato de trabajo, ni mejorarme y trasladarlo 3 años antes de la edad para pensionarse. Entonces, para las mujeres actualmente está en 57 años. Ustedes cuenten los 3 años antes. Serían 57, 56, ¿sí? 55, 54 años, ¿cierto? Entonces, para los hombres, la edad actual para pensionarse son 62. Cuenten hacia atrás los 3 años, ¿sí? Y esa protección es para que ese trabajador no sea ni despedido, ni trasladado, ni mejorado. Actualmente no dice quién debe otorgar el permiso para trasladar, mejorar o terminar el contrato a ese trabajador. No lo dice, ¿sí? Actualmente no lo dice, ¿sí? Entonces, se debe acudir al juzgado laboral para solicitar ese permiso. ¿Listo? Pero no lo dice. La ley no lo dice. ¿Correcto? Entonces, es importante estos principios. ¿Por qué? Porque garantizan los puestos de trabajo. Es importante. Y allí, en el artículo 53, ustedes van a encontrar una gama, digamos, de otros que son más idealistas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con adiestramiento, ¿sí? Capacitación y adiestramiento. Capacitación es que todo trabajador que sea vinculado a un puesto de trabajo, pues necesita una capacitación previa. Eso incluye a aquellos trabajadores que se encuentran laborando y los cambiaron de puesto. Tienen que recibirse una capacitación y un adiestramiento previo. ¿Para qué? Para desarrollar su función. No es que se pueden accidentar, no que pueden adquirir una enfermedad laboral, ¿sí? Entonces hay muchas situaciones. Si no se garantiza esa capacitación y adiestramiento, pues eventualmente el empleador puede ser, o puede ser atribuible a ese empleador que desconoció esa capacitación y adiestramiento a una multa entre 100 y 500 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Bajo estos principios del artículo 53
hay uno que se denomina primacía de la realidad sobre las formas, supremamente importante, ¿sí? La primacía de la realidad sobre las formas es que identificados los 3 elementos esenciales del contrato laboral, o sea, identificados 3 elementos que conforman un contrato laboral, que identifican un contrato laboral, que son de su esencia, ¿sí? Estamos frente a una modalidad contractual que conlleva un contrato laboral y que está por encima de otros, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos? Actividad personal, remuneración y subordinación. La actividad personal es que a ese trabajador que yo contrato, ese trabajador que tiene las cualidades y calidades para desempeñar ese puesto de trabajo, ese trabajador, ¿sí? Eso es como cuando uno escoge pareja. Usted lo escoge en una gama amplia, podría ser, pero usted escoge esa persona porque es la persona que, no sé, que usted es atribuible todas las capacidades para ser su esposo, su novio, su compañero, como le quiera decir, su arrocito en bajo, como quiera decir. Pero tiene esas cualidades, esas calidades, o sea, esa persona. Por eso cuando yo contrato a un trabajador es porque ese trabajador es perfecto y cuenta con las cualidades y calidades para desarrollar ese puesto de trabajo. Cuando yo en un contrato de prestación de servicio lo contrato, no, porque puedo hacer un contrato con él, pero a mí me garantiza el objeto del contrato, a mí no me garantiza, puede prestarlo hasta otro puede hacer la actividad, ¿sí? Puede obligarse a alguien como contratista, pero puede desarrollar la otra persona, porque no es que ahí van parado al objeto del contrato. En el contrato laboral, no. En el contrato laboral yo lo contrato es a usted, ¿sí? A usted para que me dicte básicamente todo lo que tiene que ver con el tema laboral, porque no hay que si contrato a alguien por el contrato de prestación de servicios, ese contratista no necesariamente debe ser especializado en laboral. Entonces, ahí hay una diferencia frente a otro tipo de contratos. En un contrato de asociación, por ejemplo, los que hacen cuando uno se mete en una cooperativa de trabajo asociado, ahí no, porque usted ahí se puede meter cualquiera. Y el socio lo que busca que es concebir el derecho de reunión, ¿sí? Y generar algo de autogestión y recibir el socio, digamos, cierto beneficio. Inciden en la toma de decisiones dentro de la cooperativa. Acá en el tema laboral no, se lo contratan es por su perfil, por sus cualidades y calidades, ¿sí? Entonces, por eso esos contratos se llaman intuito persona. O sea, se contrata a ese trabajador que siempre es una persona natural, ¿sí? Y se contrata por sus cualidades y calidades. Entonces, hay otro elemento que llama la subordinación. Contratado a esa persona por sus cualidades y calidades, pues yo puedo ejercer cierto grado de ¿qué? De dependencia o cierto grado de imponencia sobre la actividad que va a realizar ese trabajador, no sobre la persona, sobre la actividad que va a realizar. Entonces, ejemplo, yo le puedo imponer un horario o no necesariamente imponerle un horario, no se requiere un horario. Yo también le puedo decir a él, hágame un favor, esta es la tarea que tiene para el día de hoy. Necesito eso a las 6 de la tarde, sin imponerle horario, como hacen los de Google. Y tal vez como está ahora el trabajo remoto, el teletrabajo y el trabajo en casa, ¿sí? Que son modalidades, no son contratos. Entonces, esa subordinación no necesariamente puede ser un horario, ¿sí? Pero puede ser un horario. Yo le puedo también imponer un horario. Le voy a decir, venga a trabajar de aquí de 6 a 2, ¿sí? Pero le doy la herramienta, entonces le doy una carga. Le digo, mire, hay que sacar estos informes y se lo otorgo a las 6 de la mañana. Si necesito eso para las 6 de la tarde. Usted verá si acuesta a dormir, usted verá si lo hace de 12 a 6, si lo hace de 6 a 12 y duerme el resto, usted verá, ¿sí? Le da la herramienta, entonces como en el teletrabajo, usted le manda el equipo, todo el GPS para ubicarla, todo, ¿sí? O le dice, mire, este es el insumo que usted tiene usted hágalo en su computador, pero hágalo con mi correo y súbalo a esta plataforma, con mis herramientas, ¿sí? Entonces, la subordinación está enmarcada en una relación de dependencia.
de ese trabajador, que siempre va a ser una persona natural. Cuando hablo de persona natural, una persona, un ser humano, hacia una persona que puede ser natural o jurídica. Natural, un ser humano; jurídica, una creación de la ley. La ley la creó para que tenga derechos y obligaciones, ¿sí? La persona natural ya viene con los mismos. Por eso yo contrato a un trabajador que tenga capacidad legal, o sea, que sea mayor de edad. Si yo contrato uno menor de edad, pues me toca pedir permiso al ministerio y pedirle permiso a quienes, los representantes legales de él, ¿sí? Entonces, esa sería la subordinación. Y la remuneración, pues más fácil, es lo que le pago como contraprestación a la actividad que él realiza, Dándose estos tres elementos esenciales de contrato, estamos frente a un contrato laboral. Llámelo como lo llame. Haga los documentos que haga. Si yo hago miles de contratos de prestación de servicios, están los tres elementos esenciales del contrato, se cae el contrato de prestación de servicios. Si hago un contrato de asociación y están los tres elementos esenciales del contrato, se cae totalmente el contrato de asociación y entran todos los derechos de un contrato laboral. Eso se llama primacía de la realidad sobre las formas. Pasa mucho en entidades públicas. Usted va, cumple con un horario de trabajo, cumple con una carga de trabajo, hay un coordinador, le pagan unos honorarios que en realidad es salario, ¿sí? Y usted es el que tiene que realizar la actividad personal. Entonces se desfigura totalmente el contrato de prestación de servicio, la modalidad contractual, y entra el contrato laboral. ¿Cómo ingresa? Como contrato a término indefinido, porque dentro de la clasificación hay uno que se llama contrato a término indefinido. ¿Cuál es el contrato a término indefinido? El contrato a término indefinido es el contrato que yo puedo hacer verbal o escrito, ¿sí? Entonces yo lo puedo hacer verbal o lo puedo hacer escrito. ¿Qué necesitamos pactar ahí de manera verbal? Lo que voy a hacer, lo que me van a pagar y quién lo va a realizar. No es más, ¿sí? Por eso cuando llega un contrato verbal, pues es que eso pues no tiene una ritualidad tan, ¿sí? Usted que tiene que probar los tres elementos esenciales del contrato. ¿Y qué tiene que pactar? Los tres elementos esenciales del contrato. Ahora, si quiero hacerlo, digamos, de manera más legal, pues lo hago por escrito. La ley no obliga que tiene que hacerlo por escrito, ¿sí? Y este contrato, yo puedo hacer un periodo de prueba. Ese se obliga que sea por escrito, por temas probatorios. El periodo de prueba en el contrato a término indefinido, como su nombre indica que no tiene un periodo determinado, lo máximo que puedo pactar el periodo de prueba son 2 meses, o sea, no puede exceder 2 meses, lo máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pacto un contrato de manera verbal, ¿sí? Y hago el documento para el periodo de prueba, porque es que el documento sí necesito que sea por escrito, ¿sí? ¿Qué periodo de tiempo tiene este? No tiene periodo de tiempo, es indefinido. Por eso cuando yo pacto mal, ahí me castigan con el contrato de término indefinido. Hice un contrato de prestación de servicios por 1 año, lo pacté mal, están los tres elementos esenciales del contrato, da la primacía de la realidad, entonces se vuelve a término indefinido, así se haya pactado el contrato de prestación de servicios, digamos, por un periodo de tiempo determinado. Cuando se muta, automáticamente se vuelve a término indefinido. ¿Correcto? ¿Qué pasa si yo le termino un contrato de carácter indefinido a una persona, ¿sí? Sin justa causa? O sea, que no está en el código sustantivo, ni está en el manual de funciones, ni está en el reglamento interno, ¿sí? Lo quiero terminar porque sí, es de manera unilateral. O sea, es mi voluntad terminarlo como empleador. Dependiendo del tiempo y el salario, es la indemnización por despido sin justa causa, se llama eso. Y usted la encuentra en el artículo 64. Si ese trabajador gana menos de 10 salarios mínimos legales vigentes, tendré que pagarle 30 días de salario por el primer año, ¿sí? Y 20 días de salario por el resto de años, si lleva más de 1 año, ¿sí? Si lleva menos de 1 año, dice la norma que debo pagarle de manera proporcional. Entonces, lo que eventualmente dan por 1 año, pues le hago el conteo de cuánto sería de manera proporcional cada mes y entonces le aplico. ¿Listo? Esa es la indemnización por despido sin justa causa
para contratos que son inferiores a 10 salarios mínimos legales vigentes. Para aquellos que están entre 10 y más de 10, será 20 días de salario por el primer año y 15 días por los siguientes. Y de la manera proporcional cuando son inferior a un año. Cuéntame, Adriana. Yo tengo una pregunta. En uno de los ejercicios de la guía hay que hacer pues obviamente una indemnización o la liquidación teniendo en cuenta la indemnización, pero están involucradas las horas extras, tanto diurnas como nocturnas. ¿Eso se saca para el salario base? Sí, si es habitual, sí. O sea, si es habitual, ¿qué ha dicho la Corte? Si usted lo hace como mínimo 2 veces en el mes, es habitual. Entonces, si usted hizo horas extras 2 veces, como mínimo, 2 veces en el mes, es habitual. ¿Sí? Porque en Entonces, el ejercicio dicen que tiene, creo que son 2 nocturnas y 10 diurnas, sí, según el pero cargo, ¿no? sí, pero ¿cómo están? ¿Como horas extras o como recargo nocturno? Porque recargo nocturno es diferente a las horas extras. ¿Sí? Las horas extras es que yo, por ejemplo, en Colombia en estos momentos está en 46 horas. Entonces yo tengo que hacer las 46 horas a la semana. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué? Yo puedo hacer al día, decía la norma, que como máximo 8 horas. Es lo máximo como horas ordinarias. Lo que sea superior a 8 horas es hora hora extra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo trabajo de 6 a 2 de la tarde. Ahí hago mis 8 horas, ¿cierto? Pero el jefe me dice que ese 2 horitas más. Entonces, eso es hora extra, ¿sí? Hora extra. Si dice que Pero es sí, hora extra, dice 10 horas extras diurnas ordinarias y 4 horas extras nocturnas ordinarias. Es lo que dice el ejercicio. entonces, si son horas extraordinarias en el periodo de 6 comprendido, de 6 de la mañana a 9 de la noche, ¿sí? Y si es hora extra nocturna, es el periodo comprendido de 9 de la noche a 6 de la mañana, ¿sí? Y en un periodo superior a el horario que está autorizado por ley, que son máximo 8 horas. Entonces, por eso te decía, por ejemplo, si yo entro coloquemos un ejemplo de 2 a 10 de la noche, yo entro a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, salgo a las 10 de la noche, entonces de 2 a 10 de la noche, de 2 a 10, entonces de 2 a 9, perdón, de 2 a 9 son horas ordinarias, ¿sí? De Sí, 9 señor. a 10, de 9 a 10 es recargo nocturno, pero mi jefe me dice que es una hora más, entonces yo me quedo de 10 a 11 de la noche. Ese de 10 a 11 de la noche es hora extra nocturna. ¿Por qué? Porque está en el horario de 9 de la noche a 6 de la mañana. Todo lo que esté de 9 a 6 es con recargo nocturno. Por eso la reforma laboral estaba dada para que fuera a partir de las 7 o a partir de las 6 de la tarde, porque ahí había un debate. Todo lo que Ok, haga, gracias. todo lo que haga después de las 8 horas es hora extra. Todo lo que haga, ¿sí? Y tienes que tomar en cuenta que lo ordinario es de 6 de la mañana a 9 de la noche, ¿sí? Lo nocturno es de 9 de la noche a 6 de la mañana, ¿sí? Y la hora extra es después del horario máximo, que son 8 horas, ¿sí? En Ya, Colombia, gracias, me queda claro. sí, en Colombia lo máximo que yo puedo colocar como hora extra, lo máximo que puedo hacer como hora extra son 2 horas. 2 horas es lo máximo al día, 2 horas. 12 a la semana, es lo máximo que puedo hacer, ¿sí? Yo no puedo hacer más de 12 horas a la semana. Aunque en Colombia que en los puentes pasa de todo, ¿sí? Pero es lo máximo. En el ejercicio dicen 10 al mes, es lo que yo entiendo. Y Bueno, 2 si son nocturnas. sí, son 10 al mes, sí, porque podría ser que hizo 2 un lunes, la siguiente semana hizo otras 2 el lunes y el martes hizo otra, entonces ya van 6, ¿sí ves? Entonces podría ser, o sea, Sí, podría de ser acuerdo. así. Pero como hizo 10 horas, ¿sí? Si hizo 10 horas,
Entonces, 2 horas, 2 por 5, 10, ¿cierto? Entonces, ahí sería ocasional, no sería habitual. Porque habitual sería que hubiese hecho 2 semanas. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Pero para sacar la liquidación, teniendo en cuenta estas horas que dicen que tiene mensual, sí las tengo que tener en cuenta en el salario base para calcular los Pues yo 30 le, días del primer año y los 20 del último año y los 20 de los otros años, ¿no es cierto? sí, tómalas, pero les voy a aclarar algo. ¿Sí? Lo habitual sería que yo lo hubiera hecho durante las 2 semanas. Que hubiera hecho, qué sé yo, 12 horas una semana, 12 horas la otra semana. Ya es habitual. ¿Sí ves? Ya es habitual. O que al menos hubiera hecho la mitad de lo que eventualmente es para un mes. Si 12 horas es lo máximo que puede hacer en la semana para un mes, que son 4 semanas, ¿cuánto sería? 48, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí Sí, me dan señor. casi Sí, 48? señor. Entonces, como mínimo tendría que haber hecho ¿cuántas? 14. Sí, como mínimo. Tendría que haber hecho 14. Hice Para que 10, sea habitual, ¿sí? claro, para que sea habitual. Pero en el ejercicio está dado para que eso sea habitual. Entonces, calcúlenlas sino que de manera práctica, no todos manejan estos temas. Hay contadores que lo manejan diferente, tienen que tomarlo en cuenta también. Sigo es una herramienta perfecta, ¿sí? Pero las circunstancias de tiempo en modo lugar cambian. Ustedes también tienen que advertir eso, ¿sí? O sea, tal vez eso podría ser una falla de la inteligencia artificial, lo que está actualmente. Porque usted le pide la inteligencia y la inteligencia le hace a usted el cálculo, pero a veces no lo hace bien, ¿sí? Pero ya como uno pues lo pasa en esto, ya para uno es normal que las circunstancias de tiempo en modo lugar cambien. Ujú. ¿Listo, muchachos? Listo, muchísimas gracias. Listo, ok. Bueno, pues hasta acá fue la charla de hoy, ¿listo? Entonces espero que les haya servido mucho este aporte. Yo les tengo prometido que les voy a programar uno de más, si Dios quiere, porque pues las sesiones a veces son muy cortas. Entonces, si Dios quiere, yo les voy a programar porque esto les falta a ustedes, es para su vida práctica como contadores, ¿listo? Adriana, creo que me iba a preguntar algo. Sí, antes de terminar el CIPAS, quería preguntar, se habló en la webconferencia de unos videos para poder hacer el punto de SIGO. Quería saber eso, ustedes van a enviar, no sé, saber cómo los puedo conseguir para hacer el ejercicio. Gracias. Sí, sí, pero no los han enviado, ¿sí? Todavía no los han enviado. Sin embargo, yo cuando retroalimentan, yo les envío a veces material para que ustedes, digamos, en el evento en que no lo envían ellos, entonces nosotros podemos tener material. ¿Listo? Entonces, Bueno, sí. si no eres y eres con mucho gusto, ahí me puedes encontrar en el correo. Entonces yo te envío material para que te sirva. ¿Listo? Yo Igual, sí, sí estoy tú eres mi tutor. listo, ok. Entonces escríbeme y yo te envío material, que ese te sirve perfecto. ¿Listo? Bueno, perfecto. Mil gracias. Listo, ok. Paula, ¿me decía algo? Buenos días, tutor. Lo que pasa es que se supone que nos tiene que haber llegado al correo el usuario y contraseña para Sigo, ¿verdad? Uy, no te escucho nada. Dime. Lo que pasa es que se supone que debe llegarnos al correo el usuario y contraseña de Sigo. ¿Es así? Eso sí, eso lo manejan es ellos. De Ujú. hecho, Sino que a mí no me ha llegado nada. de hecho, como eso es personal, o sea, eso es personal, eso lo explicaron en la web. Si quieres, escríbeme al correo, yo te reenvío el correo que me enviaron. Pero eso lo explicaron en la web, que eso es personal, o sea, nosotros no tenemos incidencia como tal, ¿listo? Sin Ah, embargo, listo. yo te reenvío el correo que nos enviaron de allá, ¿listo? Para que tengas en claro, pero ahí sí toca con mesa de ayuda.
Listo, entonces yo ahorita le envío un correo para que me reenvíe eso porque a mí la verdad no me ha llegado nada. Listo, ok, tienes que mirar, también tienes que mirar, porque es que ahí te lo explicaban dentro de la web. No sé si su merced fue a la web. Entonces, dentro de la web le explicaban que a veces aparecen dentro de la plataforma aparecen los cursos que ustedes tienen. Y entonces a veces uno no se percata y resulta que está el curso ahí y uno mira nomás el de encima. Entonces, eso lo hablaban en la web. ¿Listo? Pero yo te reenvío el correo, no hay problema. ¿Listo? Vale, gracias. Dale. ¿Alguien más? Listo, muchachos. Entonces, nos encontramos. Dios me los bendiga. Gracias por todo. No, muchas Gracias. gracias, tutor. Gracias, Buen profe, día. gracias. Buen día.